Días, ¿cómo estamos? Buenas. ¿Cómo les va? Hola, buenos días. Hola Valentín. Martín, ¿cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a seguir avanzando con la teoría. En este caso vamos a ir eh, terminando con algunos ejemplitos que nos quedaron ahí dando vuelta a lo que era la formulación básica de MPC. Juan, vos grabás la clase, ¿no? Perfecto, buenísimo. Por las dudas, si ya queda todo almacenado. Bueno, antes que eso, había preguntado, bueno, José creo que no estaba viniendo porque tuvo un accidente, una cosa así, está bien, pero bueno, estuvo complicado. Y había preguntado por la guía 2, porque pasa que la mandaron por mail, creo, a la guía 2, a la guía de trabajo práctico 2. Pero bueno, ayer Juan ya la puso en el entorno, en el aula virtual, digamos. Estaba subida, pero estaba oculta a los alumnos, algo así. Bueno, ahora ya está disponible para que la tengan. Bien, así que aviso eso. La guía 2 era la que refería, la 1 era la preliminares matemáticos, la 2 era la que refería a los sistemas dinámicos, y bueno, la que va a venir después es la que refiere a MPC. Sí, Marce. No, hago una aclaración por las dudas. La guía estaba, yo había tomado el atrevimiento de decidir, de ponerlo junto con los TPs. O sea, cuando abran los TPs, por ejemplo, se abren el TP2, para tener todos los archivos que necesitan para hacerlo. Entonces, las guías también están incrustadas ahí, aparte de en las pestañas de temas. ¿Se entiende? No sé si se entiende la idea. Ah, no Pero sabía eso. O la sea, en propia... la pestaña de TP están. O sea, cuando vos entras a los TPs y Sí, seleccionas sí. una entrega, cualquiera de las entregas que selecciones, adentro tiene los archivos que necesitas para hacerla. Espera un poquito, ya que estoy, lo hacemos. Lo tengo por acá abierto, Y creo. aprovecho que creo, no sé si a Valentín, Valentín, ¿te contestó el mail el Ale? Porque yo le dije que te conteste, pero no sé si te contestó el Ale Anderson. No, creo que no. Bueno, está Juan acá, qué sé yo, pero Valentín escribió preguntando si podía extenderse el plazo de la entrega del primer TP, por supuesto. Yo les amplié el plazo a vos y a José. Les puse 15 días más, no sé. Más que nada, lo que hablamos alguna vez acá con el Ale, con Juan y con el otro Ale, era que van perdiendo el sentido algunos TPs en la medida que pasa Sí, el sí. tiempo. Entonces, nada, era como para tratar de hacerla ahora, porque si no, después al Claro, final después es ya queda. como, es solo para que cumplir, pero no. No, sí, ya hice más de la mitad de la guía. Uno tengo un par de dudas. No sé si prefieren que les mande directamente por mail las dudas. Así no perdemos tiempo. No, No, por ahí podemos hacer las mismas clases de práctica y demás, digamos. Por eso, bueno, justo la otra vez vos no estuviste y demás, pero la podemos hacer en las mismas clases de práctica, incluso porque generalmente las dudas que le surgen a algunos son las dudas que le van a surgir a otros y demás, entonces las Perfecto. discutimos, digamos. Aparte, cada duda genera una adicción más allá de la duda misma que puede estar buena, digamos. Por ahí nosotros fomentamos, sobre todo porque somos pocos, digamos. Si fuéramos muchos ya ahí se complica, pero somos poquitos medio que lo hacemos. Vos te referías a esto, Marcelo, ¿no? Se está viendo lo claro, que ahí somos tantos, sí. están. Si Acá. entras en el 2 también va a pasar lo mismo, va a haber un PDF, Bien, no, perfecto. como Eso para yo no lo que... tenía. Bueno, se ve y tampoco se ve que lo vio. No pasa nada, Bueno, yo ya estaría bueno, me supuse. puede aclarar. No, está perfecto, yo no sabía eso. Bien, bien. Y acá está en la 1, no sé cómo le había entrado en la 1, yo había entrado. A ver, y si entro en la 2, perfecto. Ah, buenísimo. Sí, capaz que es más ordenado así. Acá está perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces ya está eso. Después faltaría, bueno, pero vamos, todavía falta para la 3, para el tema, la guía 3 que refiere a lo que estamos viendo ahora, digamos, en distintas partes, pero bueno. La idea sería ya ahora, vamos a tratar de ir acomodándonos para hacer martes, bueno, en general, martes teoría y jueves práctica. Yo también me voy a sumar a lo mejor con algunas cosas de práctica y voy a decir, me ordeno un poquito y armamos las guías porque lo tenemos a uno de los chicos, Ale, que viajó, digamos, entonces no está tan disponible. Yo me voy a meter un poquito con las prácticas, pero vamos a tratar de darle esa cosa para no separarnos tanto de los temas de teoría y práctica, y sobre todo para
recorrer bien todo lo de la práctica, digamos. O sea, por ejemplo, más allá de ver una formulación de MPC en general, tratar de buscar, de quedarnos un rato discutiendo qué pasa si le pongo un LQR como control terminal, qué pasa si le pongo un control nulo, qué pasa si hago esto invariante, qué pasa, digamos, en fin, detenerse un poquito en las cuestiones de la programación que pueden ser, les pueden ser útiles, digamos, para algunas cosas que quieran hacer y demás. Bien, porque bueno, hay una distancia entre lo que es lo que yo les cuento en la teoría y que las cosas están demostradas y demás, y otra cosa es programarlo y ver que funciona, y sobre todo ver que las promesas, entre comillas, teóricas, se cumplen. Por ejemplo, que uno pueda chequear el decrecimiento realmente del costo, es decir, encontrar esa función de Lyapunov, simularla y ver que efectivamente es una función de Lyapunov. Me refiero al costo óptimo en cada tiempo de ejecución. Bueno, esas son cosas útiles, incluso terminan siendo útiles en forma práctica, porque generalmente si uno no encuentra esa función de Lyapunov, no la puede graficar, es porque está programando mal. Eso lo digo de la experiencia, digamos, ¿no? Si uno no encuentra esa función de Lyapunov y no garantiza que esa función de Lyapunov, que es el costo óptimo, decrezca, es porque generalmente metió la pata en algo, no está programando bien y está haciendo el controlador, no lo está haciendo bien, digamos, ¿no? Se está cometiendo algún error, incluso si parece funcionar, a eso me refiero. Entonces, bueno, vamos a ir tratando de ir ordenando la semana en lo posible. Por ahí vamos a tener 2 días de teoría, etcétera, etcétera, como veníamos viendo, pero de volver un poco a martes teoría y jueves práctica. Bien, entonces, y ahí en la práctica, termino con eso, obviamente sugerimos que hagan las dudas, que comenten las dudas, que todas las dudas que tengan, y las discutimos ahí. Bien, entonces, vamos a seguir con el MPC. Hago un pequeño raconto, sobre todo que por ahí no estuvo Valentín, que ahora que está José con este accidente es el 50% del alumnado. Entonces voy a repasar un poco lo que veníamos viendo. Bueno, veníamos viendo el MPC básico, o sea, el MPC en caso de regulación. Quiero decir el MPC básico porque, a ver, para poder explicar las cosas y con fines didácticos siempre se comienza desde lo más simple a lo más complejo. En este caso lo más simple es el MPC para regulación, es decir, cuando queremos guiar un sistema no lineal en general, pero al origen, que es lo más sencillo que puede haber, y que no solo que es lo más sencillo, sino que es muy difícil que encontremos ejemplos interesantes de aplicación que estén dentro de ese marco, digamos. No hay eso, ¿no? Nadie quiere guiar las cosas al origen, generalmente se las quiere guiar a referencias, y después vamos a ver a referencias que cambian, etcétera, etcétera, y con muchos otros agregados, que justamente lo que vamos a tratar de hacer es ir viéndolos a lo largo del curso. Sí, siempre el curso está motivado, si bien tratamos de darle cierto sustento teórico, está motivado por por varias aplicaciones, ¿no? Y bueno, en las aplicaciones que surgen de los problemas interesantes, de los problemas reales, no aparece este tema de la regulación. Sin embargo, es muy útil para poder ir empezando a entender las cuestiones que están dando. Bien, entonces, un repaso muy general, porque es el corazón de esta asignatura, digamos, el diseño del MPC con garantía de estabilidad. Era que habíamos, bueno, quizás debería volverme al comienzo, a ver si lo tengo por acá escrito. No, bueno. Habíamos dicho que este era el problema de control óptimo, digamos, es el problema de control óptimo general, que puede ser resuelto de diversas maneras. Habíamos visto que lo podemos resolver mediante programación dinámica. Una cosa es cómo resolverlo, otra cosa es cómo aplicarlo. Habíamos visto cómo resolverlo y aplicarlo por programación dinámica. Habíamos visto las limitaciones que eso tiene, es decir, por un lado vimos la riqueza teórica que tenía en cuanto a garantías de estabilidad, de factibilidad recursiva, etcétera, etcétera, todos ellos basados en la utilización del principio de optimalidad de Bellman, pero también vimos, como decía al principio, las limitaciones que tiene esto en tanto desde el punto de vista de la forma de aplicarlo, de la implementación. Y por eso llegamos a lo que era la estrategia de horizonte deslizante, que por un lado perdía de manera directa todas esas ventajas teóricas que tiene la programación dinámica, de la estabilidad que se ve directa, digamos, de la factibilidad recursiva, etcétera, etcétera, pero que tiene la gran ventaja de que puede ser aplicado porque resuelve un mismo problema de optimización
¿sí? En diferentes instantes de tiempo. Esa es la idea del MPC, o del horizonte deslizante, es decir, resolver un problema de optimización de horizonte fijo a lo largo del tiempo. Y bueno, para justamente recuperar esas condiciones de estabilidad que de manera directa nos daba la programación dinámica, lo que tenemos que hacer con MPC, con el horizonte deslizante, bueno, empezar a establecer ciertas condiciones, es lo que se le suele llamar en la jerga ciertos ingredientes en inglés, aunque parezca raro, se le suele llamar así, los ingredientes, las cuestiones que tienen que tener esos problemas, las condiciones, las hipótesis que tenemos que cumplir para poder recuperar esa garantía de estabilidad, de factibilidad recursiva, etcétera, etcétera. Es decir, para hablarlo concretamente, no nos podemos permitir que poder hacer aplicable un control, perdamos la garantía de estabilidad y la garantía de factibilidad recursiva, es decir, la garantía de que el problema hay un problema de optimización detrás de todo esto, ¿no? Entonces, y el MPC se jacta justamente de contemplar restricciones, entonces no nos podemos permitir que el mismo controlador nos lleve a callejones sin salida, es decir, nos lleve el espacio de estado, imagínense el espacio topológico, el espacio de los estados, no podemos permitirnos que el mismo controlador nos lleve, cosa que puede ocurrir si no tomamos los recaudos apropiados, nos lleve, decía, a puntos donde perdamos la factibilidad, es decir, donde antes el problema era factible y después el mismo controlador nos llevó a lugares donde ahora ya no es más factible el problema, perdemos la factibilidad y eso es completamente inadmisible, ¿sí? Y está muy emparentado, no es lo mismo, pero está muy emparentado con la estabilidad, es decir, o con la convergencia, si quieren, menos que la estabilidad, es decir, nosotros queremos llegar a donde queremos llegar, a nuestro objetivo. Bien, entonces todas esas cuestiones fuimos detallando las diferentes condiciones que había que cumplir para que eso se consiga, es decir, para recuperar todo eso de manera formal, ¿sí? Otra cuestión es la optimalidad. Bueno, la optimalidad es un poquito diferente en el sentido de que el MPC ya por definición es subóptimo, es decir, en la medida que abandonamos la programación dinámica para justamente hacerlo aplicable, ya es subóptimo, no es el óptimo, porque justamente vamos resolviendo el problema tiempo a tiempo y eso hace que perdamos la optimalidad. Sin embargo, se le parece mucho y sin embargo, sí tiene la ventaja que, ahora lo vamos a ver, de eso va la primera parte de la clase de hoy, vamos a ver que por lo menos podemos garantizar que si estamos en zonas donde el óptimo es factible, es óptimo, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, se parece mucho al óptimo, y no solo eso, sino que recupera la optimalidad en determinadas regiones que están en las cercanías del objetivo, lo cual es una propiedad bastante interesante, digamos, ¿no? Porque casi que tenemos lo mismo con el óptimo, pero cumpliendo las restricciones, o sea, teniendo en cuenta las restricciones. Bien, entonces, no voy a demorar porque esto ya lo conté, pero quería, a ver si puedo, o sea que son muchas cosas, ir repasando blanco sobre negro, y para que quede reforzado el concepto, aunque ya lo vimos, los cuáles son las suposiciones que necesitamos, las condiciones esas. Bueno, acá empezamos con el supuesto 3. El supuesto 1, me gustaría, y 2, lo voy a volver a ver porque quiero que quede claro para que no se olvide. Eso lo habíamos visto al principio de todo. Disculpen la desprolijidad esta, no sé por qué me estoy yendo tan para atrás. Acá está. Suposición 1 y suposición 2. Las primeras cosas que vamos a tener que, esto repito, la primera cosa que vamos a tener que pedir es la continuidad del sistema y del costo. Del sistema se refiere a la función f, ¿sí? A la función del sistema general no lineal que tenemos, esa función, bueno, en general tiene que ser Lipschitz para que haya soluciones, etcétera, etcétera, de una ecuación diferencial y demás, pero bueno, nosotros necesitamos esa continuidad de f por lo pronto para esto, y continuidad de la función de costo de etapa L y la función del costo terminal. Recuerdan que nuestra función objetivo siempre se dividía, para ponerlo de términos generales, cada una de esas pueden tomar infinitas formas, ¿sí? Después vamos a ir jugando con eso, pero en términos generales teníamos una cosa que llamaba costo de etapa, que penalizaba todos los estados a lo largo del tiempo, transiente, y teníamos un costo final, OBF, que lo que me hacía era penalizar el último estado, sea este cual fue. Bien, todas esas funciones tienen que ser continuas, tienen que valer 0 en 0, es decir, tienen que valer 0, son funciones reales todas,
perdón, son funciones reales las del costo, la función del sistema es una función vectorial. Decía, tienen que valer 0 en 0, el 0 que le corresponda, ya sea vector o sea real. Esa es la principal condición de continuidad del sistema y del costo. Después pedíamos la segunda suposición. Vamos a tener, en realidad son 3 o 4 las suposiciones, se enumeran como 6, pero en el fondo son 3 o 4. La segunda suposición es la propiedad del conjunto de restricciones, es decir, que los conjuntos, siempre acuérdense, X restricciones de estado y XF restricción terminal, tienen que ser cerrados. XF tiene que estar dentro de X, naturalmente, porque es el conjunto terminal, es una partecita de todo el espacio de estado. U tiene que ser, además, compacto. U es el conjunto de las restricciones de estado, ¿sí? Y además, ya dado que estamos en el caso de regulación, ahora cuando vayamos justamente en la clase de hoy a pasar al caso de seguimiento, esto no tiene por qué ser así. O sea, lo que queremos es que nuestro objetivo esté contenido en los conjuntos. En este caso el objetivo es el 0, porque queremos regular el sistema, entonces vamos a necesitar que cada uno de estos conjuntos contenga el origen en su interior, lo cual esto conlleva una cierta trampita, porque tiene que tener interior el conjunto, no solo está diciendo que tiene que tener el origen, sino que tiene que tener interior el conjunto en general. Bien, voy a ver si me puedo ubicar para seguir con las otras suposiciones. Van a ver que paso muchas diapositivas, pero así las fuimos recorriendo a las suposiciones. A ver si llego y no me paso. Acá. Bien, el otro... ¿Me lo pasé? No. La otra suposición, la tercera, después está resumido, bueno, hay un cuadrito al final que es donde empiezo la clase de hoy. La tercera suposición es lo que se llama supuesto básico de estabilidad, o es, por decirlo de alguna manera, el corazón de todo esto, de la estabilidad para MPC, y incluye varios ingredientes que a priori podrían parecer algo inconexos, o que no tienen mucho que ver. Yo lo fui contando paso por paso, y ahí resulta intuitivo, pero si uno se enfrenta por primera vez con un MPC y dice, ¿por qué necesito esto? Bueno, suena medio raro estas cosas. Pero lo que se pide con este supuesto básico de estabilidad son varias cositas. Dicho con pocas palabras, se le está pidiendo básicamente que la función de costo terminal sea lo que nosotros ya definimos como una función de Lyapunov de control para el sistema, ¿sí? Es decir, la función de Lyapunov de control significa esto que está acá. Lo vamos a repasar. El mínimo, es decir, esto se podría decir, incluso en el libro de texto de Rollin y Main, que es nuestro libro de cabecera, en la nueva edición por ahí lo cambiaron a este mínimo y ponen que exista U, al menos una U. Bueno, hay varias formas de mencionar esto. En la primera edición está así, está correcto. Lo que estamos pidiendo es que el mínimo de esta diferencia, fíjense, es la función, siempre estamos hablando de lo que pasa al final, el costo terminal. El supuesto básico de estabilidad habla de lo que pasa al final de nuestro horizonte, ¿sí? Cosa que es bastante, si se quiere, fantasmal, en el sentido de que nosotros sabemos que lo que pasa en las predicciones no pasa en la realidad con el MPC. De modo que lo que le estamos pidiendo a las condiciones terminales no son cosas que van a pasar después en el lazo cerrado en la realidad, sino son solo cosas que pasan en la predicción, pero lo interesante es que con esas condiciones garantizamos la estabilidad. Bien, entonces decía, ese costo terminal, cuando lo evaluamos en f de xu, x imagínense que es el estado siempre al final del horizonte, porque estamos viendo lo que pasa en el conjunto terminal, ¿sí? Ese costo terminal evaluado en el próximo estado, después que llegué al conjunto terminal, tiene que ser más chico, para ese u tiene que existir alguna u tiene que ser más chico que la función evaluada en x, más un costo de etapa, ¿sí? Y esto siempre teniendo en cuenta que el próximo estado, es decir, f de x, u, lo que me está diciendo es el x más, es el próximo estado si yo utilizo la entrada u. La entrada u la tengo libre, pero tiene que ser factible, digamos, es lo que estoy pidiendo. Bueno, lo que me está diciendo esa condición es que tiene que existir alguna u tal que la BF decrezca, ¿sí? Cuando yo avanzo, siempre, y además me tengo que quedar en el conjunto XF terminal. Digamos. Hay siempre una dualidad y un juego entre lo que es
la función terminal, la función de costo terminal y lo que es el conjunto terminal. Y este supuesto, por cómo está escrito, puede ser un poco confuso, depende de cómo está escrito, porque esto podríamos ponerlo, repito, como decir, tiene que existir al menos una U tal que haga dos cosas. Me haga avanzar el sistema tal que la BF decrezca y además yo pueda seguir estando dentro de XF, de la restricción terminal, cosa que está escrito un poco encriptado en esta condición acá. ¿Sí? Bien, entonces se dice que este supuesto 3 implícitamente viene con el valor agregado de tener el supuesto 4, que es el supuesto de invarianza. Es decir, si yo estoy pidiendo esto con esta condición acá, implícitamente estoy diciendo que XF es un conjunto invariante porque esa misma U que me hace decrecer el costo BF me está haciendo quedar en XF, cosa que no necesariamente debería ocurrir. Para que eso ocurra, justamente XF tiene que ser un invariante de control, ¿sí? No un invariante, en principio un invariante de control, porque estas son las condiciones bien generales. Quiero decir, invariante de control, tiene que existir un control que me lo haga, ¿sí? No importa cuál, pero tiene que existir un control factible, esa es la idea, que me lo haga. Bien, esos son los supuestos más importantes, el 3 y el 4, que van generalmente juntos, son los más importantes, sobre todo para garantizar la convergencia de mi controlador. Bueno, acá había otras propiedades que son interesantes también que la tengan en cuenta, la monotoría de la función costo, de la función valor se le llama el costo óptimo. Y acá llegamos a las suposiciones 5 y 6, que en realidad estas ya vienen a colaborarnos con la parte de estabilidad epsilon delta. Recuerdan que la estabilidad asintótica, que es la que nos interesa demostrar, y que automáticamente se cumple con solo encontrar una función de Lyapunov, por ese lado estamos yendo nosotros, es a lo que estamos mostrando, que la función de costo óptima es una función de Lyapunov. Por lo tanto, si es una función de Lyapunov, con ese detallecito, recuerdan de que la tercera función K, que debería ser definida positiva, ahora necesitamos que sea además K infinito, bueno, un pequeño detalle, pero decida. Lo que nos está ocupando a nosotros es solamente encontrar una función de Lyapunov, y con eso ya, por el teorema de Lyapunov, garantizamos la estabilidad asintótica de nuestro lazo cerrado. Bien, lo que vimos hasta ahora iba más para la parte de estabilidad asintótica, significa, recuerdan, estabilidad epsilon delta por un lado, y convergencia por el otro. Bien, lo que vimos hasta ahora apuntaba más a la convergencia, es decir, la convergencia asintótica, es decir, que nosotros queremos que nuestro sistema en lazo cerrado, por esta forma de aplicar el horizonte deslizante, converja asintóticamente al origen. Y ahora estas condiciones son un poquitín más técnicas, pero son necesarias para la otra parte, para la estabilidad epsilon delta, y tienen que ver con encontrar funciones K infinito, estas funciones alfa 1 y alfa 2, que me acoten por arriba y por abajo a mi función de Lyapunov. Acá vamos un poquito más adentro, y lo que pedimos son funciones K infinito que me acoten por debajo a la función costo, ¿sí? Es decir, recuerden que nuestro candidato siempre es la BN0, es decir, la función de costo óptima, pero esa función está compuesta de dos partes, la sumatoria de los costos de etapa y la función de costo terminal. Bueno, esta la queremos acotar por abajo con una alfa siempre cuyo argumento real es la norma, cualquier norma de X. Esto se lo vamos a pedir para todo el dominio de atracción. Recuerden que desde el momento, eso es fundamental a los fines del MPC, recuerden que desde el momento que tenemos restricciones terminales, tenemos un dominio de atracción, que es este XN, que era el conjunto controlable en n pasos hasta XF. Bueno, dentro de XN todo, fuera de XN nada. Aquí quiero decir, dentro de XN es donde nuestro control tiene sentido, fuera no, porque directamente es infactible, no hay forma de llevarlo, ¿sí? Ojo con eso, no significa que el sistema no pueda ser controlado fuera de XN, significa que el control MPC no lo puede hacer porque tiene un horizonte N, ¿sí? Eso significa. Lo cual ya está imponiendo alguna limitación. Está bueno ver eso, porque desde el punto de vista de sistemas dinámicos, no es el máximo invariante de control, ¿sí? El máximo invariante de control es el conjunto tal que yo puedo guiar todos los estados a un determinado objetivo, pero acá tenemos la limitación de que nuestro control tiene un horizonte, nuestro controlador
perdón, tiene un horizonte n, bueno, nada, nos limita un poco la cosa. A veces se parecen ese máximo invariante de control con esto, pero a veces no. Y justamente de eso va un poco lo que vamos a ver a continuación en la clase. Bien, entonces nada, tenemos acá condiciones de cotas inferiores y cotas superiores para el caso de BF. BF siempre vive en XF, bueno, tienen que estar acotadas por funciones K infinita, esto tiene que ver con la estabilidad epsilon delta, y después hay algunos problemillas ahí de que, bueno, esta función está pedida solamente para XF, entonces no tenemos la garantía total de que ocurra para XN, entonces lo que se hace es directamente establecer otra suposición más fuerte, que es lo que se llama controlabilidad débil, donde directamente se le pide lo que se necesita, más que ir por los detalles, digamos, ¿no? Entonces se le pide concretamente que la función de valor esté acotada por debajo. No es complicado de lograr esto en muchos de los casos, pero bueno, así se lo presenta, ¿sí? Directamente que la función de valor está acotada por una función K infinita por debajo, por arriba, perdón, y esto para todo x de xn, ¿sí? No solamente para esto, para los x en la región terminal. Esa condición naturalmente implica la otra, pero porque es más general. Pero bueno, esos son todos los supuestos que necesitamos, todos los ingredientes que necesitamos, y de esa manera llegamos a este tipo de proposiciones o teoremas donde decimos que justamente esta Bn es esta Bn0, es decir, la función costo ya optimizada, depende solo de x, es una función de Lyapunov, y por lo tanto tenemos la estabilidad del MPC, bla, bla. Bien, y aquí empieza la clase de hoy, me demoré un poquito, pero hice el raconto para repasar. Es decir, estos son el resumen de las suposiciones que necesitamos, muy así por arriba. Continuidad del sistema y del costo, propiedades de los conjuntos de restricciones, fundamental. El 3 y el 4, acuérdense que van de la mano, como están presentados acá, en otros lados se lo presenta de forma separada, aunque es medio complicado porque medio que se implican unos con otros, es decir, el supuesto básico de estabilidad significa que habla siempre de lo que pasa en lo terminal, digamos, con el costo terminal y con la región terminal. Y por último, las cuestiones un poco más técnicas, para redondear las condiciones de la función de Lyapunov, son cotas para los costos de etapa y terminal, o las 5 y la 6 también se emparentan. La 6 en realidad es como que viene a garantizar a mejorar la 5 pidiéndole más cosas, siendo más exigente, que es la controlabilidad débil, pero lo que busca es cotas para los costos de etapa y terminal que me garanticen justamente las cotas en términos de funciones K infinito para las funciones de costo, para la función de costo óptima, que es nuestra candidata a Lyapunov. Bien, ahora, digamos, ¿qué es lo que pasa? Esas son las generalidades, es lo más general que se tiene de MPC para la estabilidad de MPC. ¿Qué quiero decir? Lo más general es eso, es lo más general. No le pedimos nada de particularidades, solo continuidades, F es cualquier cosa, BF es una función de Lyapunov de control que es cualquier cosa, etc. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos donde bajamos a la realidad de esto y vemos a qué se refieren con esas condiciones. De hecho, la realidad suele ir al revés que esto, digamos, no es que sale de la teoría y se va a los casos particulares, sino que de los casos particulares se llega a los casos generales. ¿Qué quiero decir? Si uno recorre la historia de MPC, digamos, de los 10 años claves hasta que se demostró todo esto, que fueron de la década del 90, por ahí, del 90 hasta el 2000 y pico, nada, si van viendo estos ejemplos que vamos a ver ahora, lo que se llamaba el IH-MPC, el MPC de horizonte infinito, el MPC dual con el LQR, iban saliendo artículos de eso que yo, hasta que después vino un artículo de esta gente de Main y Rowling y algunos otros que también iban en paralelo y demás, que unificaron todas las cosas, pero la historia es al revés. Generalmente suele ser así, que va de lo particular, iban resolviendo problemas particulares y demás, y después se buscó esa generalidad que yo les acabo de contar y que, bueno, dio lugar a libros de texto donde generalizaban todo. Pero bueno, entonces ahora vamos a ver estos dos ejemplos. Los dos ejemplos, ¿cuáles son? Y estos nombres a lo mejor no son tan intuitivos por ahí, porque los dos tienen horizonte infinito, vamos a ver, o sea, no habría por qué llamar al primero de horizonte infinito y al segundo no, pero son los nombres con los que se lo conoce en la literatura, con los que surgieron la primera vez que aparecieron, ¿no? Los nombres con los que surgieron directamente, y se le llama, decía,
y HMPC, es decir, MPC de horizonte infinito, y MPC dual con un LQR como control terminal, ¿sí? Esa es la idea del control terminal. Van a ver que tiene que ver con esta explicación que yo voy a hacer ahora, es decir, que una cosa es lo que nosotros, los ingredientes que necesitamos, y otra cosa es la forma de conseguir. Bien, vamos a considerar, para plantear el problema, primero un sistema lineal, no porque sea restrictivo, naturalmente, esto puede ser tranquilamente no lineal, pero como vamos a ir desarrollando concretamente algunos ejemplos y algunas cositas, nada, con fines didácticos vamos a suponer el sistema lineal. Pero repito, no debería complicar en nada considerar uno no lineal. Vamos a considerar un costo de etapa cuadrático, que también es de lo más simple, es decir, un costo X traspuesto QX, U traspuesto RU, con Q y R definidas positivas, es decir, esa es la forma más simple, si se quiere, de cumplir con las condiciones del costo de etapa que necesitamos. Y lo que les voy a comentar ahora es el procedimiento, no uno, yo diría el procedimiento habitual, que uno sigue para diseñar un controlador MPC, ¿sí? Y que cumpla las condiciones generales y un poquito más abstractas que venimos recorriendo, que venimos diciendo, las suposiciones, digo, ¿no? Que venimos mencionando. Lo que se hace es ir al revés. Primero, se elige lo que se llama una ley de control local, es decir, una ley fija, que es U igual a menos, bueno, depende de cómo lo definamos, pero así se le suele definir así, menos kappa F es porque esta es una ley de control final, por X. Esto es una ley de control fija, ¿sí? Que tiene que ser estabilizante, sin restricciones, no tiene por qué contemplar restricciones, solamente estoy pidiendo una ley de control que estabilice el sistema. Naturalmente, esa ley puede ser cualquier cosa, desde un LQR hasta una matriz que lo puede estabilizar por ubicación de polos, de lo que sea, para el caso lineal. Puede ser el control nulo, como vamos a ver a continuación, si el sistema ya es estable, lo que quieran. Pero tiene que haber una ley de control. Entonces, esa ley de control, que es la que va a operar justamente en la región terminal de nuestra formulación, en el XF, es la que me va a determinar las dos cosas, el XF y la función BF, es decir, me va a determinar la restricción terminal y el costo terminal, que son los dos ingredientes fundamentales para cumplir con ese bendito supuesto básico de estabilidad, el supuesto 3 o la suposición 3, que nos da la convergencia. Entonces, esa ley, kappa F de X, junto a las restricciones de entrada y de estado, naturalmente, porque siempre están ahí presentes, es un control con restricciones, determinará el conjunto terminal, como les acabo de decir, XF, que va a ser ¿qué cosa? El máximo conjunto invariante para esa ley. Pero fíjense que al revés, primero pongo una ley y después pongo un conjunto invariante. Naturalmente que ahí hay un juego, un balance, digamos, ¿no? Un trade-off entre esas cosas, pero el tema es que lo voy a atar a ese XF a la ley de control. Entonces, ¿cómo calculo ese XF? Lo defino directamente como todos los X, acá hay un errorcito, este X es el X, es el X de las restricciones, tal que, fíjense, X por la matriz AKF es el lazo cerrado, es lineal, lo puedo hacer sencillo, es decir, es A menos B por KF, esto es el lazo cerrado, cuando ya depende solo de X. Bueno, esto quiere decir que todos los estados, el actual, pero también todos los posteriores, tienen que ser factibles. Repito, acá hay un errorcito, tanto esta U como esta X son, de esta forma acá, son las restricciones de estado y de entrada. Y, de nuevo, kappa F por cada uno de esos estados, fíjense que estos son los mismos estados que está acá, pero multiplicado por kappa F, tienen que estar en U, es decir, tienen que ser factibles, y eso se tiene que cumplir para todo J en adelante. Es decir, esto va hasta infinito porque le estoy pidiendo justamente que sea un conjunto invariante. No es un invariante de control ahora, es un invariante, porque ya tengo el control fijo, ya tengo el lazo cerrado. No es que tiene que existir un control, no, el control ya es este. Sí, pero bueno, si yo me lo encontré que es estabilizante, bueno, se supone que podría encontrar esto. Bien, esa región intuitivamente va a ser mayor, XF me refiero, va a ser mayor cuanto más conservador sea el control local que elegí, local o final, o como quieran llamarlo, kappa F, es decir, sencillamente por esta condición acá, si yo tengo un control más agresivo,
va a haber menos estados tales que multiplicados por kappa F me van a quedar dentro de la restricción de entrada, ¿no? Entonces, ahí ya hay un trade-off, en el sentido de que cuanto yo más agresivo elija el control terminal, más chico va a ser ese dominio de atracción, y nosotros sabemos, perdón, más chico va a ser ese conjunto terminal, y nosotros sabemos que cuanto más chico es el dominio de atracción, el más chico es el conjunto terminal, más chico va a ser el dominio de atracción, porque es el conjunto controlable en n pasos, que n ya está dado, hasta esa región terminal. Bien, como casos extremos, como les decía, para elegir ese control local, bueno, podemos ir a los extremos, ¿sí? Es decir, podemos considerar incluso el control local nulo, es decir, poner kappa F igual a 0. Para eso, bueno, hay que tener cuidado con algunas otras cositas. Supongamos que el sistema sea estable. Si el sistema es estable, el control local nulo es estabilizante, ¿sí? Esto es la muerte del control, porque uno, ¿para qué quiere controlar una cosa? Si el sistema es estable, se podría decir, ¿para qué la quiere controlar si ya es estable? No, bueno, uno quiere mejorar las cosas, digamos, quiere que vaya más rápido, quiere lograr performance, y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, como acá estamos mirando al final, no tiene nada que ver ni siquiera con la performance, estamos mirando lo que va a pasar allá al final de las predicciones, de modo que es perfectamente aceptable, y de hecho se usa muchísimo, utilizar ese control local nulo siempre y cuando el sistema sea estable, o si no es estable hay que cancelar los modos inestables al final del horizonte. Bueno, son unos truquitos que se pueden hacer ahí. Y el otro extremo, en términos de optimalidad, ¿por qué? Porque si yo no pongo ningún control acá, no estoy optimizando nada, me refiero siempre a la región terminal. O sea, una vez que la predicción llegó a XF, no estoy optimizando nada si le pongo esto, ¿no? Claramente, estoy haciendo nada, estoy dejando que el sistema vaya solo. En el otro extremo, repito, extremo desde el punto de vista de la optimalidad, está, ¿qué cosa? Y el regulador cuadrático lineal, que es el control óptimo sin restricciones. Recuerden que yo acá no había exigido nada respecto a restricciones, porque justamente es un control sin restricciones el terminal. Después justamente le calculo, bueno, un conjunto invariante y una función de costo asociada, pero en general es sin restricciones. Entonces, puedo elegir justamente ese LQR. ¿Y cuál LQR? Naturalmente el LQR depende de las matrices de peso que yo tengo de mi problema de optimización. Bueno, estoy hablando del mismo problema del Q y el R que utilicé para la formulación del MPC. Es decir, acá implícitamente hay una función costo con un Q, con un R, con un costo terminal, lo que quieran. Bueno, pero acá lo que estoy diciendo es que yo puedo calcular ese regulador cuadrático lineal con esa misma función objetivo que tenía el MPC. Y bueno, y esto se obtiene de la ecuación algebraica de Riccati, es decir, el LQR, si uno pone, como no sé si vieron en la práctica o todavía, o no lo vieron, si no hay que verlo, porque es fundamental para este tipo de diseños, se puede calcular muy sencillamente con cualquier algoritmo este control kappa LQR. Bien, entonces esos son dos ejemplos. Naturalmente, entre medio de esto, por el costado, como quieran, hay muchas otras leyes de control estabilizantes. Y solamente estoy poniendo dos ejemplos en términos de la optimalidad. Hay otros ejemplos extremos en términos del alcance. Por ejemplo, el control se suele usar como control terminal el deep bit, se llama, que es el control que te lo lleva instantáneamente de un lugar a otro al sistema. Bueno, en fin, hay otras alternativas para elegir ese control, esa ley de control local. Lo que quiero decir es que esa ley de control local es un ingrediente importantísimo para el diseño de los controladores MPC con estabilidad garantizada, pero fíjense que en lo que eran las cuestiones técnicas no aparecía en ningún momento, ¿sí? Solo se necesitaba que BF, la función de costo terminal, sea una función del Lyapunov de control en XF, y que XF sea un invariante, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos esas dos cosas de una sola vez? Justamente a través de una ley de control local que estabilice el sistema. Bien, un poquito más referido a estos casos extremos, digamos, ¿no? De utilizar un control local nulo o de utilizar un regulador cuadrático lineal. En el primer caso, si se considera el sistema de lazo abierto estable, o esa es otra estrategia que se utiliza, se cancelan mediante restricciones adicionales
los modos no estables, que es lo que estoy diciendo, eso cancelar mediante restricciones adicionales. Y bueno, no se olviden de que acá estamos hablando siempre de las condiciones terminales de nuestras predicciones, ¿sí? Entonces yo puedo dejar evolucionar el sistema hasta n, en las predicciones estoy hablando, no en la realidad, en las predicciones, y después en n, en el tiempo n, o i más n, si quieren, el tiempo i es el tiempo real que va transcurriendo, y el otro, el i más k, es el tiempo de las predicciones. Cuando k llega a n, es decir, el final de la predicción, yo puedo, por ejemplo, agregar restricciones que se suelen llamar así, me cancelan los modos inestables, de modo que lo que va a seguir después va a ser la parte estable del sistema, es decir, lo voy a poner sobre los modos estables del sistema y ya va a converger solo, digamos. No, en ese caso puedo utilizar también una ley de control nula, ley de control terminal me refiero, ¿no? Nula, y en ese caso, bueno, la ventaja es que la región terminal va a ser el máximo invariante positivo, pero del lazo abierto, porque justamente le estoy poniendo el control nulo. Quiero decir, el máximo invariante positivo del lazo abierto contenido siempre en las restricciones de estado. Bueno, en ese caso se logran dominios de atracción por esta condición de que la región terminal, de que el XF va a ser muy grande, se logran dominios de atracción también muy grandes. En el segundo caso, es decir, cuando utilizo el LQR, el óptimo, la región terminal va a venir determinada justamente por ese capa de LQR, X y U, porque el capa LQR es sin restricciones, entonces ahora tengo que ver cómo se comporta eso con X y U. De manera que, como dije, cuanto más agresivo sea el control, es decir, cuanto más grande sea Q en relación a R, para decirlo claramente, porque cuanto más grande es Q en relación a R, más agresivo va a ser el LQR, más chico va a ser el XF, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un trade-off, un balance. Bien, una vez que se determina esa región terminal, es decir, en este caso el XF, ya sea para este caso o para este, queda determinada la región de tracción del controlador, que está dada por el conjunto controlable, como ya dije, en n pasos a la región terminal, que es esto que está acá, el X caligráfica n a XF, y que claramente depende de n, lo cual, bueno, hace que haya algunos problemitas que vamos a solucionar con algunas técnicas más adelante. A mayor región terminal, claramente mayor dominio de atracción. Esto es trivial, pero está bueno tenerlo presente, sobre todo para ver las formas en que se puede lograr ampliar esa región terminal, digamos. No es solamente ampliarla mediante controladores terminales más suaves o menos agresivos, sino a lo mejor con algunas otras técnicas, modificando el problema de optimización, etcétera, como vamos a ver luego. Bien, ahora, a partir de la ley de control local, es decir, el kappa fs, que yo dije que puede ser el LQR, puede ser 0 o puede ser cualquier cosa, debemos calcular la otra parte. Ya calculamos el XF como el máximo invariante para esa ley de control. Ahora tenemos que calcular el BF, el otro ingrediente fundamental, que es el costo terminal, que debe cumplir justamente con las condiciones, con el supuesto básico de estabilidad o el supuesto 3. Bien. Para ello, y ahí viene un poco la historia del horizonte infinito, que es muy caro a MPC, generalmente, para decirlo claramente, el primer MPC que garantizaba estabilidad era el MPC de horizonte infinito, así se le llamaba. Entonces, para eso vamos a suponer un horizonte infinito. ¿Qué es para nosotros un horizonte infinito? Ojo, es una cola a partir de n sobre el que actuará el control local elegido. Esa cola va a ser infinita, es decir, hasta n tenemos variables de decisión U's. Es decir, si uno tiene problemas de optimización, yo a lo mejor debería repetir los problemas de optimización aquí para que quede presente, pero uno hasta n tiene las acciones de control, o sea, recuerden que le habíamos llamado tiempo i al tiempo actual, al tiempo real en que ocurren las cosas, y le habíamos llamado k al tiempo de las predicciones, de suerte que para un tiempo i dado yo tenía i más 1, más 2, más k, más n, para describir las predicciones. Bueno, hasta n, la u era mi variable de decisión, ahí yo, el problema de optimización me iba a decir en cada tiempo i qué me va a dar esa secuencia de u. Ahora, de n para adelante, justamente actúa el control local que acabo de definir, el kappa f, ese que aparecía allí. Bueno, el truco que se hace ahora es
decir, bueno, en realidad ese costo F va a ser el costo de una cola infinita, ¿sí? Es decir, es como si yo propago el problema de optimización y digo, lo divido en dos partes, hasta n primero y de n hasta infinito después. Hasta n las variables de decisiones son las u y yo decido qué control voy a hacer. De n hacia infinito opera el control kappa f, es decir, el control local o el control terminal. Entonces, hacer el control local estabilizante y factible en XF, por lo que vengo diciendo, todo lo que vengo diciendo después, entonces los estados ya sé que van a converger asintóticamente al origen, ¿sí? Porque le estoy poniendo un control local, y la suma infinita de esos términos, más allá de n, es decir, empezando de n hasta infinito, va a ser acotada. ¿Por qué? Porque convergen a cero, y yo, entonces, por lo tanto, los términos que me lo están penalizando contra cero, la suma infinita va a ser acotada. Entonces, el costo terminal que va a penalizar los estados de n en adelante, esto es todo de n en adelante, repito, yo no estoy poniendo el problema, pero imagínense siempre cuando en las predicciones yo ya llegué a XF, ¿no? Ese costo va a ser, como les decía, de ahí viene la palabra horizonte infinito o cola infinita, va a ser BF de X igual a la sumatoria infinita, desde J igual a 0 hasta infinito, justamente del mismo costo que tenía antes, ¿sí? Es decir, sigo penalizando los estados con Q y sigo penalizando las U con R, pero ojo, ahora el X es esto, es el A a la J elevado, el XJ es el AKF a la J de X, ¿sí? Donde AK ya es el lazo cerrado, y la U es esto, ¿por qué? Porque ya vengo controlando con la ley de control kappa F, digamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es esta forma para plantear este costo. Es decir, este costo que lo puse aquí en términos generales, ahora ya le doy forma porque estoy asumiendo que el control local es kappa F. Es decir, donde decía X, lo reemplacé por esto, por A kappa F a la J por X, lo saco para afuera por lo traspuesto, etcétera, etcétera, y aquí, donde penalizaba la SU, la reemplazo por esta condición. ¿Sí? Y fíjense que me quedan todos términos cuadráticos de X, de modo que puedo quitar por fuera, sacar para afuera los X, y aquí me queda una sumatoria puramente matricial, ¿sí? Donde aparecen las matrices de penalización y donde aparece la matriz de lazo cerrado, es decir, el A de kappa F, y voy a llamar a todo este corchete que está, es decir, la sumatoria infinita de esas matrices, le voy a llamar Q barrita, ¿sí? Para ponerle un nombre, porque yo sé que converge esto, digamos, ¿no? Sé que tiene un valor, que es un valor acotado, ese K barrita. Bien, entonces lo que queremos hacer es ahora justamente obtener esa matriz Q barrita. No se dije K barrita, pero es Q barrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que de esa manera el costo terminal ya me queda penalizado con una sola matriz, al menos en el caso lineal. Repito, así como tenía el costo de etapa con XQ y RU, ahora el costo terminal, si yo logro encontrar esa matriz Q barrita, me va a quedar como un costo cuadrático, ¿sí? Por la convergencia de estas matrices. Bueno, esto es un poco de álgebra matricial, nada más, no hay nada del otro mundo. Y justamente esa matriz Q barrita se obtiene a través de lo que se conoce el control como la ecuación de Lyapunov. ¿Por qué? Tenemos la serie esta, ¿sí? La serie donde acá tenemos la A elevada a la del lazo cerrado elevada a la J, para J mayor a 0, converge a 0 al ser el control local estabilizante, es lo que supusimos al principio. Entonces, la suma esta, la Q barrita es la suma infinita de todo lo que tenemos, converge a un valor positivo, de modo que podemos hacer estos truquitos, es decir, podemos pre- y post multiplicar esta AKF de manera de obtener lo siguiente. Es decir, tenemos la Q barrita pre y post multiplicada por A sub kappa F, de manera que esa sumatoria infinita que comenzaba en 0 la podemos comenzar en 1, en realidad, porque justamente le estoy pre y post multiplicando una A kappa F, es decir, acá lo desarmo, es decir, esto es lo mismo que poner todas las el Q barrita, es decir, toda la sumatoria menos
el primer término con la a elevada a la 0, lo cual es 1, es la identidad, perdón, de manera que obtengo esta ecuación, fíjense, que esta pre y post multiplicar la matriz Q barrita tiene que ser igual a la misma matriz Q barrita, menos este término acá que depende de Q y de R. Si, ojo, esto no es Q barrita, es Q. Es la Q que yo elegí al principio para el costo de etapa, Q y R. Es decir, obtengo, igualando esto, lo que se conoce justamente como ecuación de Lyapunov. Es decir, cuando uno calcula la función de Lyapunov en MATLAB, etcétera, etcétera, cuando uno calcula con el dLyap, para el caso de D por lo discreto, el dLyap, eso le da todo. O sea, uno pone la penalización Q, la penalización R, y pone la matriz A, naturalmente, y B del sistema, en el caso lineal, y esa función en MATLAB le da esto, ya le da la solución de esto que es el Q barrita. ¿Sí? Entonces, con esa lección, el supuesto básico 3 de estabilidad se satisface con igualdad, es decir, tenemos esta ecuación que aparece aquí, fíjense. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo hasta ahora solo planteé cómo calcular esa Q-barrita, esa cola infinito, o sea, el truco acá está todo en utilizar ese horizonte infinito que dice acá. Y lo que quiero mostrar es que en este caso de utilizar la cola infinita como costo terminal, el supuesto básico de estabilidad se cumple no con desigualdad. El supuesto básico de estabilidad requería que esta cantidad acá, si se quiere, sea menor o igual a 0, y nosotros vamos a demostrar que es igual a 0. Eso significa que se cumple con igualdad, pero se cumple, digamos, ¿no? ¿Por qué vamos a ver que se cumple con igualdad? Justamente porque se aplica el principio de optimalidad de Bellman. Pero bueno, nada, sencillamente haciendo las cuentas, es decir, poniendo el costo terminal acá, en el estado posterior, bueno, acá le pongo F, pero esto es la matriz ahí, de capa F, ¿sí? Esto acá, es decir, si yo hago esto, el BF en A capa F de X, más un costo de etapa, menos BF de X, esto es el BF en el estado posterior, esto es el BF en el estado actual, y esto es el costo de etapa. Recuerden que esa condición lo que me requería es que el BF decrezca cuando yo me meto, y no solo que decrezca cuando avanzo dentro de la región terminal, sino que además ese avance, ese decrecimiento, perdón, sea de al menos un costo de etapa. Esa era la condición del supuesto básico de estabilidad. Repito, que decrezca la función BF, pero no solo que decrezca, sino que decrezca con una tasa de decrecimiento, o sea, con un paso de crecimiento que sea de al menos un costo de etapa. Bueno, ahora voy poniendo los valores, es decir, voy reemplazando por lo que tenía antes, y fíjense que acá el BF es esto. Este es el BF de A capa F. Fíjense que acá va de J0 hasta infinito, pero empieza en J más 1, por eso lo puse en rojo, para que tengan cuidado con los índices, porque empiezo del estado posterior. Esto es del estado actual, es decir, esto es el BF, esta que está con signos negativos es esta, es decir, la BF de X es esto acá, y este es el costo de etapa, como bien lo dice acá, sencillamente. Y bueno, si uno hace el cálculo, ve que este costo acá, es decir, el costo BF de X, es el mismo que este, salvo un costo de etapa, por cómo yo lo fui haciendo, porque es la cola infinita, de manera que haciendo la diferencia me queda esto y me queda 0, y esto se cumple para todo X dentro de la región terminal, que es donde opera el control terminal o local. Es decir, me voy a adelantar un poquito acá, lo que yo tengo es esto, es decir, tengo X, tengo la predicción al final, y acá lo que tengo es una cola infinita. Aquí imagínense que esté el origen, ¿sí? Entonces lo que yo hice fue esto, avanzar un paso aquí con esto, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esto lo que pasa acá es lo que pasa en las condiciones terminales, es decir, voy a seguir por el camino que tenía antes, es por eso que se cumple esta condición que yo tengo acá. Es decir, si yo me desplazo un paso más, la diferencia entre esto y esto va a ser intuitivamente un costo de etapa, y ahí es donde obtengo el decrecimiento del costo con igualdad, que es lo que pasa aquí. Bien, resumiendo un poco, o explicando un poquito mejor la cosa, es decir, al tener una ley de control fija y un horizonte infinito, la trayectoria predicha de estados se conserva de un estado al otro. Eso es lo que pasó con esto, ¿sí?
¿Por qué? Porque es como que hay una especie de continuidad, no continuidad formal, pero una especie de continuidad porque yo sigo con lo que había hecho, es decir, sigo con la Q y la R que tenía antes, ¿sí? Es decir, la trayectoria predicha de estado se conserva de un instante al otro. En este caso, repito, el supuesto 3 de estabilidad se cumple, y se cumple con igualdad. Es importante tener en cuenta que lo anterior se cumple para cualquier control estabilizante, o sea, no hace falta que sea de QR, por ahí si quedan dudas, cualquier control estabilizante que me lo siga, siempre y cuando, bueno, nada, existe una matriz que satisfaga la ecuación de Lyapunov, digamos, tiene que haber una matriz, una matriz Q barrita que cumpla con esta ecuación, ¿sí? Esta es una ecuación que tiene que ser cumplida por esta matriz Q barrita. Un caso de interés, como aclaré, que se puede incluso circunscribir a esto, o sea, imagínense que uno pone un valor de R para el LQR, para el costo terminal, un valor de R tendiendo a infinito, o sea, es un control infinitamente conservador, se podría decir que eso tiende al control local nulo, ¿sí? Que cumple con todo lo anterior, es decir, cumple con la cola infinita y demás, siempre y cuando, bueno, como dije, el sistema de lazo abierto sea estable, ¿sí? En ese caso, es importante tener en cuenta que no hace falta incluir una restricción terminal. ¿Qué quiero decir? Si el control local es nulo, dado que el sistema a controlar es estable a lazo abierto, entonces no hace falta incluir una restricción terminal siempre y cuando X sea, el espacio de estado sea un invariante para el lazo abierto. Recuerden que yo le dije que generalmente lo que conviene es, cuando uno tiene un X dado, trabajar con el máximo invariante que está dentro de ese X y ya suponer que ese X es invariante y olvidarse de todo. Bueno, ese X que es invariante ya me garantiza que yo puedo evitar la restricción terminal, que como vamos a ver a continuación, es un dolor de cabeza. O sea, siempre tener una restricción terminal en los casos de aplicación es un dolor de cabeza porque complica las cosas. Bien, en el caso singular, otro caso singular, perdón, es el del regulador cuadrático lineal, como caso de extremo, lo que dije, que vendrá determinado por pesos Q y R, los mismos pesos Q y R que aparecen en el problema de optimización. En este caso, la penalización terminal, la Q barrita es P, estoy hablando de nomenclaturas nada más, siendo P la famosa solución de la ecuación algebraica de Riccati, que es lo que me da cuando diseño un LQR con cualquier algoritmo, ¿sí? Bueno, nada, en el caso de control local nulo, repasando un poco las dos alternativas, asumiendo que A es Hurwitz, es decir, que el sistema lazo abierto es estable, obtenemos lo que se denomina IHMPC, es un nombre nada más, los dos tienen horizonte infinito, pero esto es lo que se denomina históricamente IHMPC, que se utilizaba más para sistemas de procesos químicos y cosas así. Las trayectorias predichas coinciden con la real, es algo similar a lo que es la programación dinámica. Repito, están suponiendo algo fuerte, están suponiendo que el sistema es estable, ¿sí? El sistema lazo abierto, no están estabilizando nada, ya estaba estable el sistema, están mejorando la performance, pero bueno, para muchos sistemas es importante. El horizonte infinito hace que se resuelva siempre el mismo problema de optimización, ¿sí? Aun cuando el horizonte se desliza, es decir, es decir, podemos aplicar el principio de optimalidad de Bellman, decir que la cola es óptima, digamos, la cola de una trayectoria infinita óptima es óptima. En el caso recíproco, en el caso del LQR, también se tiene un MPC de horizonte infinito, es decir, ¿por qué de horizonte infinito? Porque la cola se prolonga, ¿sí? Porque fíjense que nosotros hasta ahora teníamos un BF que era BF. Bueno, ahora lo que estamos diciendo es que BF es la penalización de la cola del tiempo n hasta infinito. Bueno, entonces tenemos también el horizonte infinito, acá en este caso el LQR o el MPC dual, como se suele llamar, pero al seguir estando la restricción terminal, en este caso anterior nos evitábamos la restricción terminal, acá la tenemos, entonces las trayectorias predichas y la real ya no necesariamente van a coincidir, ya recuperamos la idea general del MPC. El problema que se va a resolver en cada tiempo no es el mismo, digamos, cosa que sí ocurría en este caso, ¿no? En el caso del IHMPC, repito, con la exigencia fuertísima de que el sistema a lazo abierto tiene que ser estable. Y bueno, nada, entonces,
Un poco es esta la idea del MPC de horizonte infinito. Imagínense el sistema estable, bla, bla, bla. Lo que yo hago es engañarlo de alguna manera y recuperar lo que era la programación dinámica. Engañar al sistema y decirle, bueno, yo hasta acá, divido el problema en dos, hasta acá es con, o sea, hasta acá, hasta n voy con la sumatoria de los costos de etapa, de n hacia infinito voy con el costo infinito, con el BF, pero en realidad, como no tengo restricción terminal, porque el sistema es estable a lazo abierto, bla, 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 bueno, en realidad voy a seguir recorriendo esa trayectoria y por lo tanto puedo aplicar el principio de optimalidad de Bellman, bla, 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 y tengo la estabilidad asintótica garantizada. Bueno, vamos a poner un ejemplo ahora para cerrar, un ejemplo numérico para cerrar estos dos ejemplos, estos dos casos particulares, mejor dicho, que es el sistema que usamos casi siempre, que es el doble integrador, es decir, la masa en movimiento, con los siguientes ingredientes del MPC. Es decir, tenemos un costo de etapa con Q que tiene estos valores, R es 1 para poner un número de comparación, el costo de etapa es cuadrático, U está limitada a la U, que es una sola entrada, entre menos 0.3 y 0.3, y X son los estados que están contenidos en la caja unitaria. Y fundamental, para que esto tenga sentido, para poder mostrar los resultados, que el horizonte es solamente de 3. Vamos a utilizar como control local el regulador cuadrático lineal, justamente el LQR, obtenido de las matrices Q y R del mismo problema, y el costo terminal va a ser, como venimos diciendo, X transpuesto PX, donde P es la matriz obtenida de la ecuación algebraica de Riccati. Es decir, vamos a utilizar de esas dos opciones que propusimos, la segunda, ¿sí? Que naturalmente es más elegante y aparte es más general en el sentido de que permite controlar sistemas que no necesariamente son estables, ¿sí? Bien. Una vez hecho esto, es decir, una vez que tenemos ese kappa LQR, que es nuestro kappa F, nuestro control terminal, vamos a determinar la región terminal XF, que va a venir dada por el máximo conjunto invariante para ese sistema de lazo cerrado, ¿sí? Es decir, como esa restricción terminal no ve, como ese control terminal no ve restricciones, yo tengo que calcular cuál es el máximo invariante donde yo puedo dejarlo tranquilo y ya el mismo control no se va a salir de ahí. Eso naturalmente hay rutinas para hacerlo, de hecho creo que, no sé si lo han hecho con Juan o qué, no me acuerdo qué quedaron con la práctica, pero la idea es que se puede hacer, sencillo, es decir, todas estas cosas, calcular el LQR y para el LQR cerrar el lazo, y cerrar el lazo en los sistemas lineales, ¿no? Y una vez que cierro el lazo, poder calcular el máximo invariante para ese control, y a partir de ahí, bueno, para los fines didácticos, vamos a calcular los conjuntos estabilizables o controlables, porque vamos al origen, es lo mismo en este caso, a un paso, a dos pasos y a tres pasos. Esos conjuntos, bueno, nada, ya sabemos lo que son. Bien, acá claramente están diciendo que esos conjuntos X1 y X2 y X3, que son los conjuntos controlables en 1, 2 y 3 pasos, nos están diciendo que como dice ahí, que los estados pueden ser llevados en 1, 2 y 3 pasos respectivamente al conjunto terminal, al XF, pero eso no significa que van a ser llevados por el MPC. Esto es medio tricky, medio confuso por allí, pero bueno, eso lo haría si yo lo controlase con un LQR, pero yo no lo estoy controlando con un LQR. El LQR para mí solo es una ficción, un fantasma que me aparece al final del horizonte, digamos, ¿no? Eso quiero decir. Después se puede demostrar que se va a aparecer lo que sale del MPC del LQR, pero en principio no tienen por qué coincidir. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Algunas trayectorias de estado controladas con el MPC van a alcanzar la región terminal, como dice el conjunto controlable en el que está contenido, pero algunas otras no, porque no tienen que hacerlo, ¿sí? Las trayectorias predichas, eso siempre acuérdense, no coinciden con las trayectorias reales que después va a implementar el lazo. Eso claramente no invalida la demostración de estabilidad, ¿sí? Ese es un poco el truco. Es decir, no hace falta que lo que se prediga, que es lo que era la gran discusión en los años 90, que yo les decía del siglo pasado, es decir, ¿cómo puede ser que yo garantice la estabilidad si mis predicciones no son lo que va a ocurrir, digamos, en la realidad? Bueno, nada. Con todos estos ingredientes justamente lo que hacemos es eso, aún sin ser las predicciones coincidentes con la realidad, con lo que va a pasar en el lazo cerrado, puedo garantizar la estabilidad.
Bueno, y nada, pasamos a las figuras. Entonces lo que tenemos acá son, bueno, este es el sistema que les acabo de mostrar. Acá tenemos el sistema, el conjunto controlable en pasos. Esta es el XF es el conjunto que está acá adentro, ¿no? No sé si está muy logrado el dibujo, pero es el conjunto más chico de todos los que está ahí. Y después, conteniéndose sucesivamente, están los conjuntos controlables en un paso, 2 pasos y 3 pasos, ¿sí? Y lo que se hizo fue, bueno, creo que acá está. Bueno, nada, lo que se hizo fue largar o hacer correr el MPC, como dijimos que lo formulamos, es decir, con esa ley de control terminal dada por el LQR, etcétera, etcétera, de distintos puntos. Como verán, son puntos más exigentes, es decir, X3 tiene que ver con que estoy utilizando un horizonte de control de n igual a 3, y nada, es el dominio de atracción, quiero decir, del controlador, todos los estados que están en el dominio de atracción son guiados hacia el origen, que es el objetivo de todo esto, ¿sí? Es decir, fíjense que lo que pasa aquí, si yo estoy acá, lo que hace, esto es la trayectoria real, no son las predicciones probablemente hacen otra cosa de lo que debería. ¿Sí? De hecho, yo en las predicciones, si uno las considera bien, yo le estoy pidiendo siempre en cada cosa que en 3 pasos llegue a la región terminal, y en realidad eso no necesariamente se va a cumplir con el MPC, porque después resuelvo el problema de optimización, las predicciones lo van a hacer, las predicciones óptimas, pero una vez que yo resolví, apliqué solo el primero, tiré al diablo todo lo otro, la idea del horizonte deslizante, y por lo tanto no necesariamente se van a cumplir. Pero bueno, nada, lo que se muestra acá es que a veces saturando en el sentido de que nada, las respeta las restricciones, y a veces no, pero siempre logra cumplir con el objetivo. ¿Qué pasaría si uno en estos puntos, por ejemplo, en estos que no saturan, no? Pero en este punto, fíjense que acá está justo en el borde, pero ya, la misma dinámica hace que sature acá una restricción de estado. ¿Qué pasa si yo le aplicaría el LQR? Bueno, por definición, como este XF es el máximo conjunto invariante para ese control terminal, lo que me está diciendo que cualquier estado fuera de eso no me va a poder cumplir, no existe un control que me lo deje adentro. Entonces, fíjense que acá ya se me fue. Acá me está violando una restricción. Podría violar restricciones de entrada que no estoy viendo, bueno, acá está violando flagrantemente una restricción de estado. Entonces, nada, lo que logramos es que el MPC, como creo que dice por acá, a ver si lo dice o lo decía por acá, la diferencia entre el MPC y el control óptimo para un par de matrices Q y R dadas no puede guiar el sistema desde ese punto que les acabo de mostrar, que esté por fuera de XF, mientras que MPC sí puedo hacerlo porque contempla las restricciones. Es decir, y aparte, y acá cabe la pregunta, ¿esto está haciendo lo óptimo? Bueno, no se puede garantizar que esto sea lo óptimo con restricciones, pero sí lo que se puede garantizar, que también es un resultado importante, es que, como dice acá, que una vez que estemos dentro de la región terminal, y dado que el control local es precisamente el control óptimo, el control local es el terminal, entonces ambos controladores van a tener las mismas trayectorias. Es decir, el MPC, si está fuera de XF, va a hacer lo mejor que puede cumpliendo las restricciones. Y si está dentro, va a hacer exactamente lo mismo que haría el LQR. ¿Sí? Eso es lo que da origen a que se le suele llamar un LQR con restricciones, digamos, a este tipo de control MPC. Repito, si está por fuera no va a hacer lo que haría un LQR, porque lo que haría un LQR es esto, es violar la restricción. Es decir, va a hacer lo mejor que pueda, ese mejor que pueda, yo sé que no es mucho, pero bueno, va a estar optimizando algo, va a hacer lo mejor que pueda respetando las restricciones. Ahora, una vez que esté dentro de XF, es decir, yo estoy en estado inicial, lo largo de acá dentro, de algún punto cualquiera de XF, sí se garantiza, no lo estoy mostrando yo ahora, pero se garantiza que, no es difícil mostrarlo, se garantiza que el controlador va a hacer exactamente lo que haría el LQR. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, eso le da un poquito de generalidad, o le da bastante generalidad al MPC, porque
yo puedo elegir cualquier LQR y sé que dentro de una determinada región, la región de su máximo invariante, se va a comportar como él, mientras que fuera, nada, va a seguir funcionando, no va a tener este problema que está acá. Bueno, estas son las evoluciones temporales de uno y otro, o sea, con línea llena está el MPC, con línea de trazos está el LQR, y bueno, acá se ve que satura claramente el MPC, el otro no va por los bordes de acá, pero como pago de eso, acá claramente el segundo estado viola las restricciones, y después converge y todo, pero violó las restricciones, digamos, ¿no? En el sentido que esto ya no podría haberse aplicado si las restricciones, en caso de restricciones duras. Bien, y otra cosa importante, siempre yo recomiendo que cuando hagan las simulaciones de MPC, vamos a ver si después hacemos un poquito más de eso, siempre cuando hacen las simulaciones de MPC grafiquen el costo óptimo, ¿sí? Es decir, ese candidato nuestro función del IAP1, y chequen que hay un decrecimiento pleno. Si este costo, en estos casos sencillos me refiero, ¿no? Cuando no hay perturbaciones, si este costo hace una subidita o algo así, significa que probablemente no está bien programado el MPC. Esto debería cumplirse para garantizar la estabilidad. Bien, eso hasta ahora es lo básico de MPC para seguimiento, y sobre todo lo básico de los ingredientes de estabilidad. Después ahora vamos a ir viendo que esto depende de los casos y las formas que van tomando los sistemas y demás, hay muchísimas alternativas. Antes de pasar al paso natural que sigue, que sería el seguimiento de referencias, es decir, ya cuando no, porque acá uno puede decir, bueno, cuando yo quiero seguir una referencia, en lugar de llevar el sistema al origen, es decir, cuando quiero llevar el sistema a otro equilibrio, que no sea el origen, que tiene ciertas particularidades y ventajas, en el control habitual, en el control óptimo de toda la vida, bueno, uno hace un shift del sistema y listo, digamos, lo que era una referencia arbitraria pasaba a ser el cero. Entonces es como que tenía un sistema transformado, lo corría y listo. Bueno, acá no funcionan así las cosas porque tenemos restricciones, digamos, entonces no es que se pueda hacer un shift del sistema y directamente cualquier referencia pasarla al origen, transformarla en el origen. Entonces vamos a ver cómo solucionar ese problema de seguimientos de referencia. Pero antes quería hacer, esto es nuevo, lo agregué ayer, que me puse a ver un poquito de cosas para comentar y de enriquecer un poco el curso. Me gustaría hacer un par de slides, no son tan sencillas de digerir, pero me gustaría comentarlas, algunos comentarios sobre, decía, la restricción terminal, ¿sí? Básicamente, ¿qué es? Los comentarios que quiero hacer. El costo terminal BF, esto está dicho en no es nada tampoco nuevo, que por ahí uno no lo cuenta para no enredar mucho el curso, pero me parece que vale la pena. El costo BF, el costo terminal, no afecta demasiado al problema de control óptimo que vivimos al principio, al PM, ¿sí? Es decir, meterle un costo terminal ahí no cambia, porque en cualquier problema de optimización, depende de lo que para que uno lo use el problema de optimización, pero en control, cambiar un poco el costo no afecta o no complica demasiado el problema de optimización. Ahora, incluir una restricción terminal, como yo lo vengo insinuando a lo largo de todas las clases de teoría, sí lo hace. Y lo hace significativamente porque me determina lo que es el dominio de atracción, y en muchos casos lo deja muy limitado, ¿sí? Y sobre todo depende del horizonte de control N, que suele preferirse que sea pequeño, que sea chico por cuestiones computacionales, por cuestiones de comodidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dicho mal y pronto, ese XF ahí, más allá de que es muy elegante, las demostraciones de estabilidad y demás, suele complicar un poquito las cosas a la hora de la aplicación y molesta, ¿no? Molesta, vamos a ver incluso en los problemas acá molesta. Entonces surge la idea, antes de seguir adelante, que es habitual, si se quiere, en optimización, de reemplazar. ¿Qué pasa si se podría reemplazar, en la pregunta que uno se hace, se podría reemplazar esa restricción terminal por una penalización apropiada del costo terminal? Es decir, nosotros ya vimos que está muy emparentada lo que es el BF con el XF, ¿sí? En el sentido de que justamente yo tengo que forzar que el sistema llegue a XF para que después BF pueda hacer su trabajo, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. Es decir, para que BF pueda hacer una función de Lyapunov de control,
yo tengo que garantizar que que xn, el x al final del horizonte de predicción, llegue a xf. Entonces está muy emparentado. Ahora bien, la pregunta es, ¿se podrá evitar esa restricción terminal penalizando diferente el costo terminal BF? Bueno, algunas cositas se pueden hacer. Esto está traído del libro, y les voy a contar algunas de esas cositas. Son un poco tricky, un poco contraintuitivas, a lo mejor, sobre todo para la última parte de la clase, que uno ya viene medio cansado, pero está bueno que les quede y que lo tengan en la cabeza como alternativa, digamos, ¿no? Como alternativa para saber que, si bien no está perfectamente determinado cómo hacerlo, pero siempre hay una salida para evitar la restricción. Bien, supongamos entonces que BF está definido en el dominio que le corresponde, en todo el dominio de los estados, y vamos a elegir como XF un conjunto de nivel de la función BF, esta que está acá. Es decir, que XF es una función que la llamamos W de A, por ponerle un nombre. A es una constante positiva, un escalar positivo. Es decir, que esa W de A, ese candidato a función BF, es el conjunto dado por todos los X, tales que BF de X sea menor o igual a A. ¿Sí? Imagínense, si es una función cuadrática, esa BF en R2 son elipses, esas funciones de nivel esos conjuntos de nivel, perdón, son elipses que, dependiendo del valor de A, van a ser, si A es más chiquito, van a ser más chiquitos, si A es más grande, van a ser más grandes. ¿Sí? Y un costo que va a estar dado por esto. Fíjense, o sea, lo que estoy haciendo básicamente es decir, el costo BN que yo tenía, el costo BN del problema de optimización, que dependía de X y de la secuencia de U, que era ¿qué cosa? Bueno, la sumatoria del costo de etapa hasta n-1, y después tenía un costo terminal BF de X de N. Es lo mismo, lo único que le voy a llamar es B de beta, y beta es justamente un escalar, no lo aclaré ahí porque lo puse muy rápido, es un escalar positivo que me penaliza un poquito más la BF, ¿sí? Me penaliza de lo que yo tenía inicialmente, ¿sí? Le doy como una penalización extra a esa cosa. Bien, el conjunto UN, es decir, es como antes, es decir, el conjunto UN, recuerdan, era el conjunto UN de X, era el conjunto del espacio factible dentro de la U. Esto es parámetro, esto es variable de optimización. Entonces, yo puedo pensar en un conjunto, como habíamos visto antes, el U caligráfico de N, son todas las secuencias de estados que eran factibles. Bueno, ahora le voy a llamar UN piquito, ¿por qué? Porque no le voy a estar pidiendo la condición terminal, ¿sí? La única condición terminal es que el XN siga siendo factible, que esté en X, no en XF, como era antes, ¿sí? Es decir, repito, acá hay implícita una XF, pero no se la voy a estar pidiendo al problema. El problema en realidad es este que está acá abajo, es cuando ya lo minimizo, y le pongo el piquito, este es el costo apenas, pero bueno, lo que quiero decir es que el problema que estoy proponiendo es el mismo problema que teníamos antes, pero con dos cambios fundamentales. Primero, le doy un ayudín, le doy una ayudita al BF, ya le pongo un beta para penalizarlo probablemente más de lo que está, si el beta es mayor a 1, que es el caso que nos va a interesar, y además le estoy sacando la restricción terminal XE, ¿sí? Y fíjense que ese UN piquito porque para diferenciarlo del UN, que es el problema común, el problema original, no depende de beta, como tampoco lo va a ser el dominio de atracción. El dominio de atracción, ¿cuál va a ser? Y bueno, va a ser el de todos los estados, tal que este conjunto sea no vacío, es decir, el U piquito de N. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos hasta ahí? Es decir, que acá solo me van a importar las restricciones de estado y las restricciones, perdón, de estado y de entrada, pero no la restricción terminal. Y fíjense que eso naturalmente no depende de beta, porque beta es apenas una penalización de la función terminal. Ahora bien, sea el problema, como les dije, ahora sí es el problema de optimización, que depende solo del parámetro de X, este que aparece aquí. Es decir, tengo Bn de beta piquito de X, que es la minimización de esto que está acá, del costo sujeto a que U pertenezca a el dominio,
la región factible que le es. Bien, ahora empezamos con los truquitos. Como no hay restricción terminal, tenemos esta desigualdad, primero, es decir, el óptimo cuando beta vale 1, es decir, si beta vale 1, el costo es el costo que tenía antes, ¿sí? Pero en este caso va a ser menor o igual que el costo B0n, donde B0n es el costo óptimo del problema original. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, repito, no estoy teniendo restricciones, es decir, estoy planteando el mismo problema que tenía originalmente y le estoy sacando las restricciones. Entonces el óptimo a lo sumo va a ser mejor, porque el conjunto de restricciones es más grande por optimización nada más. Yo tengo el mismo problema de optimización, estos tienen el mismo problema de optimización, ¿por qué? Porque acá estoy diciendo que beta es 1, con la diferencia de que este tiene una restricción menos que este, o sea que es más amplia la región factible, por lo tanto va a ser menor o igual. Y además, también sabemos, por esa misma cuestión de que le estoy sacando una restricción, de que xn va a estar contenido en x piquito n es este, ¿por qué? Porque la misma razón, porque le estoy sacando una restricción. Ahora vamos a mostrar, o vamos a recorrer rápidamente, que justamente existe un beta, estamos demostrando existencia nada más, por ahí eso puede complicar las cosas, no estamos diciendo cómo calcularlo para cada problema, pero vamos a mostrar que existe un beta, finito incluso, tal que el x beta de n, x, es decir, si yo hago evolucionar el sistema con esta u negrita que le llamé de beta, es decir, el estado al tiempo n, si lo controlo con la nueva estrategia que acabo de decir, ese estado va a estar en xf automáticamente. Automáticamente significa sin que yo le pida esa restricción, sin que yo fuerce la restricción terminal. Repito, lo que queremos mostrar es que va a existir un beta lo suficientemente grande, siempre, al que, aun cuando yo no le pida la restricción terminal, que es lo que estoy planteando en este problema, el estado terminal solo va a ir a XF. ¿Sí? Lo que estoy tratando de hacer es justamente lo que dije al principio, solamente modificando el costo terminal en este caso, penalizando un poquito más, garantizar que se cumpla la restricción terminal sin forzarla. ¿Sí? Lo cual, bueno, son resultados más teóricos, porque van a ver que terminamos llegando a una situación parecida. Bien, en ese caso, el problema para seguir para mostrar esto que está acá, para mostrar esto que existe ese beta mayor a 1, tal que se cumple eso, vamos a considerar, acá los vuelvo a correr un poquito para meter un poquito más de ruido todavía, vamos a considerar el problema de control óptimo con restricción terminal de igualdad. Le vamos a llamar PCX, que es el problema de control óptimo con restricción terminal de igualdad. Es el mismo problema original, solo que ahora es para el otro lado. Digamos. Acá le saqué completamente la restricción terminal, acá le estoy exigiendo que la restricción terminal de igualdad sea que el estado termine en 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Este costo, este problema, este es el costo óptimo del problema con restricción terminal de igualdad, se llama BNC de X, es el mínimo, le llamamos J de NXU, ahora lo definimos, tal que U pertenezca a este UC, que es el conjunto factible del problema con restricción terminal de igualdad. ¿Cómo es el costo? Bueno, el costo, fíjense que es la sumatoria solamente del costo de etapa. ¿Por qué? Porque no tiene sentido aquí considerar el costo terminal, porque el costo terminal es 0. ¿Por qué es 0? Porque yo le estoy pidiendo justamente que el estado al final del horizonte sea 0. Si el costo al final del horizonte es 0, entonces recuerdan que la función BF tenía que ser 0 en 0, por lo tanto BF no cuenta acá. ¿Y cómo lo defino este UC? O sea, al espacio factible de este problema con restricción terminal de igualdad. Y bueno, es el mismo que tenía antes, acá, si quieren, ¿sí? Es decir, el que no tenía ninguna restricción, intersección con justamente todas las secuencias de U tales que me lleven el estado a 0 en n pasos. Bien claro, es bastante restrictivo. ¿Sí? Yo le estoy diciendo que tengo que llegar en n pasos a 0, porque estoy con el problema de regulación todavía. Bien, entonces, de esta manera, el dominio de atracción de este controlador, de este controlador va a ser todos los X en X, tal que esta U de C, es decir, el espacio factible, sea distinto del
conjunto vacío, ¿sí? Ese es XE. Bien, y ese es el dominio del programa de optimización que tenemos. Bien, ahora, claramente, por lo que acabo de decir, esa UC de X está contenida en UN de X, es decir, UN piquito de X, por esta misma intersección que estoy acá, es decir, el espacio factible cuando estoy agregando una restricción fuerte, como es la restricción terminal de igualdad, claramente va a ser más chico y va a estar contenido en este otro espacio, y también, claramente, el dominio de atracción de este controlador va a ser más chico que el dominio de atracción del control original, incluso, ni siquiera ahora el control sin restricción terminal, pero antes el conjunto de XN era con una restricción terminal cualquiera. Si yo esa restricción terminal la achico lo más posible, que es llevarla a 0, bueno, este conjunto va a estar contenido en ese otro. Ahora bien, supongamos que, además, esta es una suposición extra, pero no es muy complicada de obtener, que ese BN de C, es decir, el costo óptimo con el problema con la restricción terminal de igualdad, está acotado por arriba por una función alfa C, se la denomina en el libro, digo, y esa función alfa es una función infinita. Ahora bien, la función valor, es decir, la función de costo óptimo del problema original de todo que teníamos, P sub beta de X, va a cumplir con esta condición, que es la más importante para esta demostración, que es un poquito también engañosa. Fíjense lo que estoy escribiendo acá. Esta es la función valor, como dice, del problema este, es decir, el costo óptimo del problema P beta. ¿Sí? El problema P beta era el mismo problema original, pero penalizando un poquito más la función de costo terminal y sacando la restricción terminal. Ese costo lo podemos escribir de esta manera, fíjense, es el costo JN era el del problema con restricción terminal, o sea, solamente considerando los costos de etapa, pero evaluado en U beta negrito es la secuencia solución del problema P beta, más beta BF de lo mismo, el estado X beta al final. Es decir, todo lo que es superíndice beta es cuando yo lo obtuve resolviendo el problema P beta, no P sub beta, P supra beta. Bien, eso es menor o igual, esta desigualdad es la parte contraintuitiva, pero se cumple, es menor o igual que el JN, es decir, que el mismo costo de sumar los costos de etapa, pero evaluado con UC solo, ¿sí? Con UC de X, que es UC es la solución, así como U negrito beta era la solución con el problema beta, UC es la solución con el problema C, es decir, con el problema con la restricción terminal de igualdad. ¿Sí? Bueno, ahora después les digo bien, repasamos un poquito más por qué se cumple esta desigualdad. Esto es claramente el costo óptimo, porque estoy con el J y con el UC, es el costo óptimo, la función valor, ¿de qué cosa? Del problema P sub C, que a su vez estaba acotado por arriba, por la función alfa C, que era K infinito. Ahora bien, se cumple esto para todo X, ¿de qué cosa? Del dominio de atracción del problema con restricción terminal, es decir, del X caligráfico SNC. ¿Sí? ¿Y por qué se cumple esta desigualdad? Bueno, porque beta por BF de XC, es decir, el X que obtuve con la restricción terminal, es 0, porque esto es 0. ¿Sí? Entonces, y además, esta UC no es óptima. Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que digo con esto? Esta desigualdad se cumple, recuerdan, por la propiedad, bueno, no sé si van a recordar, quizás casi seguro que no, por la propiedad de monotonía que tenía la función costo, ¿sí? Fíjense que yo acá estoy armando, el costo con la beta y el costo con la C se parecen mucho, de hecho son los mismos. Lo que pasa es que, en este caso, esta solución UC, que no es óptima para el problema P beta, es un P beta, ¿sí? Bien digo, repito, no es óptima, pero tiene la propiedad de que me hace BF igual a 0. ¿Sí? Es una cualquiera. Bueno, si yo aplico esa propiedad de monotonía del costo, obtengo que esto, que parece cuantitativo, porque fíjense que son dos términos y este distinto de 0, es menor que esta otra, que ese JN evaluado en UC. Repito, esa desigualdad se da porque
beta por BF, en realidad BF de 0, de XN, cuando uso el X que surge de esta secuencia de control, y además puse no es óptima, ¿para quién? Para el problema P sub G. De este modo, lo que tengo es que ese beta BF de X beta, bla, 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 esto que está acá, está acotado por arriba, por alfa, por esa función alfa que es K infinito, para todo el dominio de atracción, que es el dominio de atracción del problema, ojo, del problema con restricción terminal de igualdad. Como además asumimos por ahí entre medio, yo lo estoy haciendo un repasito nomás porque son comentarios esto, como ese XN es compacto, entonces va a existir un beta finito tal que esto, por el hecho de estar acotada esta función por una función K infinita por arriba, va a existir, decía, un beta finito, lo voy a aumentar tanto como yo quiera, de manera que se cumpla esto. ¿Sí? Es decir, que el costo terminal del problema P beta es menor o igual a una A para ese A arbitrario, y va a cumplirse para todo X del dominio de atracción, y ese A, me permito volver, era el que yo había definido como el que era el escalar que me había definido el XF, digamos, ¿no? Es decir que, bueno, nada, de este modo va a existir un beta mayor a 1, finito, tal que el X beta solito en el tiempo n, la predicción al tiempo n significa esto, va a estar en XF, solito digo yo, sin pedírselo de manera fuerte en el problema de optimización. Y esto se va a cumplir, esa es la parte mala, para un dominio de atracción que es el dominio de atracción del problema con restricción terminal de igualdad. ¿Sí? Ese es el resultado al que se obtiene, y bueno, naturalmente la ley que obtengo con esto, que es el MPC, el horizonte deslizante de KN, con eso, es asintóticamente estable por todos los resultados que venimos trabajando, etcétera, etcétera. Después se puede seguir haciendo un poquito más, trabajando un poquito más de esto y estableciendo condiciones para salirme de acá. Es decir, acá yo lo que estoy diciendo, bueno, mira, me puedo ponerle una penalización extra al costo terminal, puedo evitar utilizar la restricción terminal que molesta al problema de optimización, pero hasta ahora solamente garanticé que todo esto vale en el dominio de atracción dado por el problema con restricción terminal de igualdad, que es bastante chico, dicho sea de paso. O sea, lo único que hice fue quitarme la restricción terminal, pero el dominio de atracción me queda chico. Bueno, se puede seguir dándole más vueltas a la cosa, y se puede mostrar que en realidad también existe un beta para un XN que se puede arbitrariamente aproximar al XN original, digamos, a cualquier XN original que yo tenía, ¿sí? Bueno, eso hay que hacer un poco más de desarrollos y demás. En el libro hay algo desarrollado, pasa que se va muy por las ramas y por ahí escapa de lo que uno quiere contar en el curso. O sea, sintéticamente lo que quiero hacer con estas 3 slides que agregué, que son los comentarios sobre la restricción terminal, es que siempre está dando vuelta en los papers, en el ámbito del MPC, la posibilidad de evitar esa restricción terminal que por ahí trae dolores de cabeza a la hora de programar. Ya van a ver que la restricción por excelencia que más molesta es esa, ya sea restricción terminal de igualdad, que se utiliza muchísimo, ya sea restricción terminal de desigualdad, o sea, con un XF que no sea solamente el origen o el punto donde yo quiero llegar, etc. Siempre trae algún que otro dolor de cabeza en la programación. Entonces van a ver que hay mucho desarrollado de esto, es decir, de cómo quitar esa restricción terminal y ponerla en términos de penalizaciones más severas del costo terminal. Bien. Bueno, esto más o menos terminamos lo que es, no terminamos nada porque ahora sigue lo de MPC, digamos, ¿no? Pero quiero decir, con eso terminamos lo que es la parte de regulación, la parte bien básica de estabilidad de MPC, de los ingredientes que hacen falta para la estabilidad de MPC, de alguna relajación de los ingredientes o de una forma de ponerlas distintas, ¿sí? Que es esta, que es la relajación de la restricción terminal, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo básico de lo que es estabilidad, por lo menos para el problema de regulación, ¿sí? Para el problema cuando queremos llevar las cosas a cero, todo bonito, todo sencillo, y sin mayores complicaciones. Lo que viene ahora, según lo que habíamos
según el cronograma del curso, es justamente ver o afrontar lo que es el problema de MPC para seguimiento de referencias, lo cual es un camino, parece una soncera, pero es un camino bastante largo, digamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, vamos a empezar desde el principio. Vamos a ver una pequeña introducción, que hasta la introducción está en el libro de Rollin y Main. Después ya vamos a pasar a usar unas estrategias más propias del grupo, o bueno, ya tienen varios años, pero que están en el libro, pero no tan en forma tan directa, que es el uso de unas variables artificiales en el problema de optimización para justamente obtener mejoras en el comportamiento del MPC. Es decir, después vamos a pasar a algunas estrategias que se llaman control de MPC por zonas, es decir, vamos a ir ampliando ese objetivo de control, en el sentido de que ya no vamos a querer llevar el sistema hacia un punto en el espacio de estado, que eso es lo que sería una referencia, aún siendo ese punto el origen o siendo cualquier cosa. Después, bueno, este punto 4 ya lo agregué porque me puse a hacer algunas cosas, no sé si lo vamos a llegar a completar, no estaba dentro del cronograma habitual, digamos, que es el MPC para seguimiento de trayectorias, variantes en el tiempo y periódicas, en este caso. Esto medio que lo pusimos en función de algún comentario que hizo Martín y demás. Yo hice las simulaciones, ya lo tengo medio hecho, pero bueno, no sé si voy a llegar a ponerlo, a escribir todas las clases de teoría y demás. Después vamos a ver algunos MPC donde los objetivos son distintos, son directamente conjuntos invariantes, lo que nos permite incluso algunos extras en cuanto a la estabilidad, como por ejemplo garantizar la estabilidad, la convergencia, perdón, en tiempo finito. Y bueno, y eso es un poco lo que vamos a contar en este capítulo 5. No queda mucho tiempo, pero sí voy a hacer la introducción rigurosa, que es la parte que extrajimos directamente del libro. O sea, hasta acá, hasta la primera parte esta, seguimos con el libro de Rollin y Main, y después ya nos despegamos un poquito para contar algunas cosas más específicas. Lo que voy a hacer ante los minutos que nos quedan es presentar qué es lo que significa el problema de seguimiento. Hasta ahora vimos los conceptos básicos de la prueba de estabilidad. En el caso de regulación, ahora vamos a ver qué cosa. Cuando el sistema se quiere guiar a un equilibrio que no es el origen. Primero equilibrio. Después, naturalmente, como dije recién, vamos a pasar a la extensión natural de los equilibrios, que son ¿qué cosa? Bueno, primero equilibrios puntuales, después equilibrios conjuntos, que eso es lo que se llama el control por zona, y después la extensión de los equilibrios, que es la extensión natural de los equilibrios, que es los conjuntos invariantes. Pero paso por paso. Entonces ahora lo que estamos haciendo es apenas pasar de guiar el sistema a un equilibrio que es muy particular y engañoso, que es el origen, a otro equilibrio que es un equilibrio de control, se le llama, es decir, un equilibrio cualquiera para un control cualquiera. Entonces, tenemos el sistema que está acá, pero fíjense que para hacerlo bien general ya vamos a definir una función de salida. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que generalmente los problemas vienen dados con una salida, es decir, yo tengo una entrada, tengo un espacio de estado, pero tengo una salida, que son las variables que se llaman controladas, que son las que me interesan controlar, digamos, y que naturalmente siempre tienen en general dimensión menor, es menor igual, pero menor, que la dimensión de los estados, ¿sí? No sé, el ejemplo que les dio Juan del control de la glucosa en sangre, etcétera, bueno, nada, vieron que teníamos, no sé cuál es el modelo que le mostró, pero teníamos 5 estados, 3 estados, depende del modelo más reducido, más ampliado, mientras que la salida es apenas una, que es la glucosa, ¿no? La glucosa en sangre, quiero decir. Entonces, bueno, y generalmente, ¿qué es lo que pasa? Los objetivos, esas referencias, vienen dadas siempre en términos de la salida. Como que los problemas en sí te plantean dónde vos querés llevar la salida, no qué hacer con los estados. Vos tenés que decidir qué hacer con los estados, por eso plantearlo así, aunque parezca al revés, es más general que plantear una referencia de estado ya dada. Pero bueno, el paso es bastante sencillo, es decir, enseguida, fíjense que ya transformamos ese objetivo de la salida, de que la salida tenga que ir a un valor R, es decir, R para nosotros va a ser la referencia de salida fija por ahora, es un valor concreto del vector Y, que en general, repito, tiene menor dimensión que X. Entonces decía, el objetivo es guiar el sistema
a un punto de equilibrio, set point o referencia de salida, que está dada por I igual a R. ¿Sí? Ojo, que I sea igual a R, como I tiene menor dimensión que X, no necesariamente implica que estemos en un equilibrio, nosotros tenemos que buscarnos que sea un equilibrio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, el primer paso que vamos a hacer, repito, esto está en el libro, va a ser asociar a esa referencia de salida deseada un valor de equilibrio factible, que lo vamos a bautizar, a denominar XS-US, que en realidad son XSDR y USDR, y que van a ser factibles, como dijimos recién, tienen que estar en X y en U respectivamente. Y esos valores de XS-US tienen que cumplir estas dos condiciones fundamentales. Tienen que ser un equilibrio, o sea, yo todavía estoy en el problema de llevar el sistema a un equilibrio. De hecho, si X es un punto y no es un equilibrio, no lo puedo llevar, porque se me va a ir, porque por definición no lo puedo dejar en un punto que no sea un equilibrio, y yo quiero llevarlo, estoy guiando el sistema. Pero además, ese punto no es cualquier cosa, ¿sí? Ese punto XS, ¿sí?, que cumple con esta condición de equilibrio. Si yo estoy en XS y le pongo US, que US es el control de equilibrio asociado, me voy a quedar en XS, esa es la condición de equilibrio, pero además ese XS tiene que tener la propiedad de que si yo le aplico la función H, es decir, la función de salida, lo que me transforma estados en salida, voy a tener exactamente R, ¿sí? Esto acá, como hay una cuestión, uy, estoy tocando cualquier cosa, perdón. Este problema acá, como hay una cuestión de dimensiones, repito, generalmente I tiene dimensiones más chicas que S, puede ser que ese equilibrio no sea único, ¿sí? Puede ser que haya muchos equilibrios. Bueno, en ese caso lo que se hace es resolver esto mediante, o generalmente se hace así, se lo resuelve mediante una optimización, ¿sí? Si es único, bueno, esa optimización me va a dar el valor único, pero si no, me va a dar alguno de los posibles equilibrios tales que se cumpla esa condición, es decir, que el equilibrio tenga como salida a la referencia exacta que está ahí. Bien. Entonces el NPC se puede implementar resolviendo, como hacemos siempre, de la forma de horizontes deslizantes, es decir, en línea, el problema Pn definido como lo que sigue acá. Es lo mismo que teníamos antes, con la salvedad, fíjense de que ahora tenemos dos parámetros. No tenemos solamente como parámetro el estado X, que es el estado donde yo estoy ahora, sino que aparte tenemos el otro parámetro que es el R, donde yo lo quiero llevar, digamos, ¿no? Eso ya me está diciendo que vos decime dónde estoy y dónde quiero ir, y yo te digo qué hacer, digamos, para decirlo de alguna manera. Eso significa los parámetros. Bien, ese problema, ¿cómo se lee? Bueno, minimizando un costo Bn. Ahora ese costo Bn, antes de optimizarlo, va a depender de la variable de optimización U, pero también de los parámetros X y R, y U tiene que estar ahora en U de X, R. X, R, ¿por qué? Porque ahora vemos enseguida que el espacio factible de ese problema de optimización en cada instante, naturalmente va a depender de R. Es decir, lo digo con una formulita, el Bn, antes de ser optimizado, es eso que aparece allí, es decir, es el costo de etapa, pero ahora fíjense que el L, que yo tenía antes, no lo voy a estar aplicando al X solo porque yo lo quería llevar a cero, sino que lo estoy aplicando a X menos XSDR. XSDR es esto que está acá, que habíamos definido ahí. Y U también lo voy a estar penalizando contra el USDR, es decir, contra ese equilibrio XS, esa dupla de equilibrio XS-US que no son cero. Y el costo terminal también va a depender, por eso lo pongo con rojo allí, va a depender de la referencia R, el costo terminal. Y por otro lado, el espacio factible, que son las dos cosas que tengo, costo y región factible del problema de optimización, va a depender de R. ¿En qué sentido? Bueno, en que va a ser el conjunto de todas las secuencias, tales que, si yo hago, acá falta decir el sistema, ¿no? Pero bueno, si yo le aplico al sistema, me van a dar estados factibles, me van a ser esos mismos elementos de las secuencias factibles, ¿sí? Para todo valor I de 0 a n-1, para recorrer todo el horizonte que está acá, y además, el último estado va a pertenecer a XF de R. XF de R porque intuitivamente ahora en la región terminal va a tener que estar relacionada con el estado al que quiero llegar, es decir, con el XS de R y por lo tanto con R, ¿no? Entonces, ahora repasamos básicamente, para que quede blanco sobre negro, cómo se cumplen esos supuestos de estabilidad en el caso sencillo de regulación. Es decir, la suposición de continuidad
del sistema y del costo siguen siendo prácticamente las mismas. FL y BF son continuas, y ahora f de xs us es igual a xs, todo como función de r. L de 0 tiene que ser 0, porque recuerden que yo no estoy haciendo un shift del sistema, pero sí estoy penalizando la distancia, sí estoy penalizando x respecto a xs y u respecto a us, porque lo quiero llevar ahí, al sistema. Y por último, la condición de que el costo ya no tiene que ser, el costo terminal, perdón, ya no tiene que ser 0 en 0, sino que ahora sí tiene que ser 0 justamente en el equilibrio al que yo lo quiero llevar, lo cual es bastante sencillo. Imagínense, si los costos de etapa y el BF son funciones cuadráticas, en vez de penalizar cuadráticamente el X o el XN, penalizo el X menos XS, el U menos US, y en el caso del costo terminal, penalizo XN menos XS, de nuevo. Bien, las propiedades de los conjuntos y de las restricciones son exactamente las mismas, siempre teniendo cuidado de que ahora el XF, como les dije, va a contener el XS, es decir, el equilibrio al que quiero llegar, y esos equilibrios tienen que ser factibles, ya lo dijimos. Y el supuesto básico de estabilidad, que es la parte fuerte, digamos, para la convergencia, es también idéntica si tiene que cumplir para todo XF de R. Es decir, imagínense que ahora esa restricción terminal, en lugar de tenerla centrada en el origen, se me corrió para el XF. El supuesto de invarianza se va a cumplir también lo mismo, por el mismo supuesto anterior, y bueno, el supuesto de las cotas, ahora bueno, hay que tener en cuenta que acá estoy penalizando, perdón, las cotas siempre respecto a la función de costo de etapa, la estoy penalizando siempre contra XS y US, y cuando tengo la función alfa, esa que es K infinito, el argumento ahora ya no es X, sino justamente X, el estado inicial, también penalizado, la norma de la diferencia de la distancia entre X y XS, de nuevo para todo el dominio de atracción, etcétera, etcétera. La controlabilidad débil también se sigue cumpliendo. Igual puse en rojo las R para que vean todas las cosas claramente que dependen de R y qué cosas no dependen de R. Es decir, acá lo que estoy diciendo es que existe una función alfa que me acota por arriba la función valor, es decir, la función óptima, de costo óptima, y esa función alfa es K infinito, y además esa condición automáticamente implica que va a haber otra función alfa barrita que me acota BF también, siendo alfa barrita K infinito, decía, me va a acotar BF también para todo X dentro del dominio, dentro de la región terminal XF donde opera BF. Bien. Casos concretos, para salir rápido de esta situación, dado que BF y XF dependen de R, la elección más simple que se puede hacer a los fines de elegir los dos ingredientes principales, que son el costo terminal y la región terminal, son directamente ponerle el costo terminal 0 y la región terminal el estado, justamente, al que yo quiero llevar el sistema. Fíjense que lo que antes nosotros llamábamos restricción terminal de igualdad, es decir, llevarlo a 0, bueno, ahora, es decir, llevarlo a 0 en n pasos de cada una de las predicciones. Sí, ojo, no significa que después lo vaya a hacer. Pero bueno, en este caso lo que estoy diciendo es que en n pasos, esta condición lo que me está implicando es que en n pasos yo voy a llegar a XS de R, no me importa cómo, lo tengo que hacer, se lo estoy imponiendo, y allá. Y por lo tanto, como yo ya llegué a XS, acá el costo va de suyo que el costo terminal, ¿no? Pues, bueno, que el costo terminal que me penaliza la distancia de X a XS, de XN a XS, es de 0, digamos, porque ya llegué a la región terminal, que en este caso está dado por un conjunto de un único punto. Entonces, para bajar un poquito más a la realidad, si el sistema de control es lineal, de modo que tengamos este sistema acá, una alternativa a lo anterior es poner esto que aparece acá, que es bien sencillo, es decir, fíjense lo que estoy haciendo. BF de X, R lo estoy definiendo como la B acento de F de X menos XS de R, es decir, estoy poniendo en el argumento de la BF directamente la distancia. ¿Sí? ¿Qué es BF acento? Es la función de costo terminal para el caso de regulación. ¿Sí? Si el sistema es lineal, directamente lo que puedo hacer es utilizar la misma función que usaba antes, y esta es otra alternativa a la que pongo acá. Esta es media
a lo bruto, es decir, decirle llegar al objetivo en n pasos y el costo terminal es 0. ¡Pum! Funciona. El dominio de atracción es un poquito más reducido, pero funciona. En el caso este estoy dando otra opción. Acá no, acá estoy diciendo, bueno, voy a agarrar el problema que tenía anteriormente de regulación, voy a utilizar el mismo BF que tenía antes, pero en lugar de evaluarlo en X, lo voy a evaluar en la distancia, X menos X de 0. ¿Y qué hago con la restricción terminal? Como es lineal la cosa, lo desplazo con esta suma de Minkowski. Es decir, en lugar de utilizar el XF acento era la región terminal que tenía en el caso de regulación, bueno, lo voy a desplazar, hacer una suma de Minkowski de un conjunto de un único punto, más el conjunto es desplazarlo, como ya habrán visto por ahí por la práctica, lo desplazo a XF, entonces lo que hago es desplazarlo a este conjunto que ya contenía el origen, si uno recuerda las suposiciones y demás, lo desplazo a XF. Y bueno, y ahí ya salgo adelante y tengo una forma sencilla de plantear este problema para el caso de regulación. El dominio de atracción, que es la parte álgida de todo esto, y es lo que nos va a dar pie al tema que sigue y que vamos a ver en la próxima clase de teoría, va a estar dado en general por todos los X tales que este conjunto U de XR sea distinto de A0, distinto del vacío, perdón, que no es otra cosa que el conjunto controlable en n pasos a XF. ¿Sí? Este dominio, justamente como se verá, puede ser más que limitado, como dice ahí, que también puede ser limitado dependiendo del n, en muchos o en la mayoría de los casos de interés, sino que también puede ser limitante, como se puede ver, vamos a ver en la clase que viene. No solo porque es chico, imagínense chico el conjunto el dominio de atracción, sino que este R puede, que es lo que pasa habitualmente en cualquier problema, ese R no es fijo, o sea, a ver, es fijo en un determinado periodo de tiempo, pero vamos a suponer que cambia, no que cambia durante el tiempo primero. Primero supongamos que permanece un tiempo largo ahí, pero a los 2 meses cambia, no sé, por decirlo en el ejemplo de los sistemas petroquímicos que nosotros trabajamos. Si yo estoy en un R y después cambio a otro R y ese R queda fuera y ese R hace que el nuevo estado quede fuera del dominio de atracción del anterior, acá hay un ejemplito, me adelanto un poquito a mostrarlo, esto. Imagínense que acá tengo un X0 y aquí tengo el XS, y este es el problema para llevar el sistema hasta este XS. Y vamos a suponer que por alguna razón, me quiero mudar a este valor, a este punto acá, es decir, para otro R. Este punto, como aparece acá, está fuera del dominio de atracción XN, pero bien fuera del dominio de atracción XN, entonces me va a traer un problema de factibilidad que no es menor. Es decir, el MPC se me va a hacer infactible cuando yo le cambie la referencia. Siempre, incluso puede ser que cuando se la cambie dentro de lugares factibles, me aparece una factibilidad porque cambió la referencia. Bueno, eso es inaceptable, bueno, y esa es la limitación que tiene esta formulación así como la vimos hasta ahora, y que me va a dar pie para lo que voy a contar la próxima clase, que es el uso de variables artificiales. Bueno, acá estaba la demostración de la estabilidad, que nada, lo único que dice, como para terminar la clase, lo único que dice es que se demuestra que XS, el nuevo equilibrio, el equilibrio asociado a R, es asintóticamente estable porque puedo encontrar muy fácilmente con esos desplazamientos funciones de Lyapunov candidatas. Bueno, nada, me pasé de tiempo ya estoy muy sobre la hora, no sé si quedó alguna consulta de esto, bueno, son temas medio de charla, ¿no? de teoría, pero no sé si quedó alguna consulta, alguna cosa, Martín, Valentín. No, de mi parte no. Bueno, nada, Martín. No, por mi parte tampoco. Bueno, perfecto. Bueno, nada, entonces yo voy a tratar de hacer el esfuerzo para preparar algo de práctica, hacer alguna cosa en MATLAB y demás, de todas estas cosas que vine contando para el jueves. Así vamos a la par con las cuestiones de simulación y de teoría. Y nada, y el martes que viene, si todo va bien, seguimos con esto que les acabo de dejar como tema pendiente, que es el uso de variables artificiales para evitar problemas de factibilidad cuando esas referencias, primero empezamos con el 0, ahora tenemos una R, pero esa R resulta que se mueve, se cambia por ahí, y bueno, queremos que eso no nos produzca una pérdida de factibilidad, con eso vamos a seguir el martes. Así que bueno, ya estamos sobre la hora, si no hay comentarios al respecto, los despido. Bueno, dale. Hasta luego. Vemos. Gracias. Nos vemos. Con Que estén Martín, bien. Martín.